Capítulo 2. Negociaciones de Fuerzas Armadas. Parte 1. Finalmente llegamos, en el campo de batalla donde Lux está esperando. El sol brillaba en el cenit, era un mediodía con un clima despejado. Lisa, quien estaba usando Tiamat con su pelo rubio que estaba atado en una cola lateral ondeando al viento, y los otros con ella estaban pasando por alto la situación de batalla en las ruinas desde el cielo. Por un lado estaba el viejo castillo con una austera estructura que ocultaba a Abelan bajo tierra. A unos pocos kilómetros de allí en el lado opuesto, se reunía la fuerza de la Alianza Mundial. La fortaleza que era su base y las torretas estaban en lo alto. Menos de 2 días desde que partieron del nuevo imperio. Lisa y Crucifer alcanzaron a Pilfi y Celis, luego las 4 llegaron a la capital abandonada Guernica, en el reino de Marcafal para recuperar a los Seven Dragon Paladins. Como era de esperar porque este lugar estaba lejos del nuevo imperio, tomaron descanso varias veces a mitad de camino mientras tomaban turnos con sus drag rides y viajaron a través de la distancia más corta. Desde que los Seven Dragon Paladins fueron capturados, escucharon que el impulso de la captura de Abelan había disminuido, pero Lisa pensó que ya era sorprendente que el ejército de la Alianza no se hubiera derrumbado. Bajemos a la fortaleza rápidamente. Pero, no debemos ser impacientes. Nosotros tampoco podemos movernos satisfactoriamente con nuestro agotamiento ahora mismo después de todo. Además de Lisa, Celistia, quien conducía el drag ride divino Lindworm, las instó a seguir adelante. Ella no estaba equivocada. Incluso ella, quien poseía una resistencia extraordinaria entre los Drag Knight, había puesto demasiada fuerza en esta marcha Super Express. Primero tenían que mostrar su rostro al actual comandante que administraba la fortaleza y luego descansar. Al pensar eso, enviaron una comunicación a través de Dragon Voice, luego, una respuesta vino inmediatamente desde el interior de la fortaleza. ¿Quién es? Por favor, indiquen su afiliación y objetivo. La voz que surgió a través de Dragon Voice de Drake pertenecía a un chico. En respuesta, Lisa respiró hondo y se presentó. Este es el grupo de la princesa del nuevo imperio Atismata, Lizarte. En esta oportunidad, vine a ayudar a su ejército para salvar a mi caballero quien es uno de los Seven Dragon Paladins, Lux Arcadia, y también como miembro de la Alianza Mundial. Le pido que abra la puerta. Después de que Lisa informó con tono respetuoso, llegó una respuesta casi instantánea. Bienvenidos visitantes lejanos. Les doy la bienvenida a su llegada. Y luego, unos minutos después de eso, apareció una silueta en la azotea portando una bandera. Recibiendo el permiso para aterrizar, Lisa y Celis que portaban a Crucifer y Pilfi respectivamente aterrizaron. El que vino a darle la bienvenida a Lisa y compañía era un chico de pelo negro con una complexión pequeña. Soy el ayudante de la capitana de los Seven Dragon Paladins, Lolote Cadius. En este momento se me ha confiado el mando general debido a la captura de mi maestra Magialka, por eso estoy liderando a las tropas restantes de esta manera. Un placer conocerla. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la condición de Lux y los otros? Habían oído que los Seven Dragon Paladins habían sido capturados, pero habían pasado varios días desde que recibieron la información hasta que llegaron aquí. Por eso Lisa estaba ansiosa. Lolote sonrió suavemente para calmarla. Está bien. No hay duda de que estamos en desventaja, pero al menos en este momento la batalla es para ambos lados. No tenemos mucho margen para progresar sin prisas, pero tenemos un margen para formar una estrategia con calma. Ya veo. Lisa suspiró aliviada al ver la respuesta tranquila del chico. El asistente de Magialka nunca apareció en la reunión de la Alianza Mundial, pero parecía que tenía nervios de acero en contraste con su apariencia juvenil y querúbica. Lisa se tambaleó justo después de que ella disipó su armadura. Al ver eso él primero guió a todas a la habitación de invitados. La fortaleza construida era tal como se esperaba de Magialka, quien era una multimillonaria mundial. Debería ser una fortaleza hecha apresuradamente reutilizando una base militar abandonada, pero en poco tiempo había sido reconstruida con una forma que incluso daba la impresión de extravagancia. La base del enemigo, el castillo antiguo estaba a unos pocos kilómetros por delante de la fortaleza,
la línea de defensa formada por la Orden de Caballeros White Ridge bajo la dirección del ayudante de Singelen, Sway Heber K., parecía funcionar correctamente. Más de 10 Drake estaban constantemente monitoreando el entorno, y la alarma sonaría en caso de emergencia. Por eso, primero lávense el sudor y descansen tranquilamente. Cuando Su Alteza y su grupo descansen, creo que será genial si me permiten explicar sobre la situación y hablar sobre ello después de la cena. Gracias por su consideración, Lolote Dono. Está bien simplemente llamarme Lolote. Después de todo, soy un huérfano que es el mayordomo de Magialka en este momento. Lolote sonrió con ironía, pero dejando de lado su habilidad como Drag Knight, su habilidad como comandante era realmente algo. Por el momento siguieron su recomendación y se dividieron en las habitaciones dobles a las que fueron guiadas y dejaron su equipaje. Después de que Lisa entró a la habitación de invitados con Crucifer, ella espontáneamente se sentó en la cama. Ella de alguna manera aguantó con su espíritu, pero estaba sintiéndose exhausta, lo que hacía difícil incluso pararse. La situación es más tranquila de lo esperado. Por supuesto que lo digo en serio. Crucifer se quitó el traje de piloto que estaba empapado en sudor y se secó el cuerpo mientras se cepillaba el pelo azul. Ahora que todos los Seven Dragon Paladins fueron capturados, habían supuesto que la peor situación con un límite de tiempo más apremiante estaba sucediendo. Pero en realidad, la situación podría ser inesperada para los Lords también. Lo más probable es que estuvieran convencidos de la victoria cuando se apoderaron de los Seven Dragon Paladins. Por lo menos, estaban calculando que esta base colapsaría, porque eso era lo que Lisa y las otras también estaban pensando. Pero, una pequeña fortuna, esa subestimación provocó este estancamiento. Por el contrario, se podía ver que Magialka y Singelen incluso habían previsto la situación desesperada en la que fueran capturados y habían avisado a sus confidentes de antemano. Esos dos no parecían realmente proactivos en la captura de las ruinas, pero parecía que estaban arreglando su objetivo crucial en Abelan y se prepararon completamente. Pero no debemos bajar la guardia tal como se espera, o más bien, esta situación no es más que una pequeña mitigación de desesperanza. Crucifer, quien terminó de cambiarse el uniforme de la academia que trajo, suspiró una vez más. Sí, esa amenaza de los Lords, la cuenta atrás de 12 días también está comenzando a mostrar el efecto en cada país. Quizás aparezcan aquellos que se sometan a su presión y se niegan a cooperar con el país. Lisa rechinó los dientes con fastidio y recordó el informe en el Nuevo Imperio. El incidente donde Evis que imitaban a una de los Lords, la apariencia de Listelka, unos a dos, ordenaban presentar la cabeza de la reina Rafi, así como de otros rieles y nobles. Si se convirtieran en sacrificio, los Lords dijeron que no pondrían sus manos sobre la gente. Era una demanda que era demasiado tiránica e irracional, pero los nobles de bajo rango y la gente podrían someterse a esa presión y comenzar a decir que sacrificaran a la reina. Entendieron que el objetivo de los Lords era que eso ocurriera y los inquietaba, pero era problemático porque no podía descartarse por completo. Al pensar en eso, como era de esperar, no puedo estar de humor para descansar tranquila. Aún así, tenemos que descansar. Ese es más o menos mi deber, el de la princesa del Nuevo Imperio. Lisa respiró hondo y se tumbó mientras miraba hacia el techo. Esta tensión y ansiedad severas. Aún así, para alcanzar la próxima esperanza, cerró los ojos en un intento por recuperar su cuerpo. Parte 2. Unas horas más tarde después de eso. Lisa y las otras fueron llamadas por el comandante representante de la fuerza expedicionaria, Lolote, y se presentaron en la cena. Es solo una comida cruda, pero por favor perdónenos porque este es un campo de batalla. Dijo Lolote humildemente, pero la comida en realidad era lo suficientemente extravagante. También mostró la importancia de la habilidad de Magialka para abastecer una gran cantidad de alimentos de antemano y cuán tranquila era la situación actual de la batalla. Sopa caliente, carne desalinizada y pan, queso y vino. Mientras tomaban ese menú como comida, Lisa y las otras escucharon los detalles de la situación de la batalla. El número de Evis que protegían el área alrededor del castillo antiguo todavía era bastante, aún así habían disminuido hasta menos de la mitad. Abelan era similar a otras ruinas también.
Estaba dividido por pisos, y parecía que existía una sala de control en la última mitad que se llamaba centro. Con el fin de evitar que alguien más llegue allí, los Lords capturaron a los Seven Dragon Paladins, y para frenar la llegada de refuerzos, difundieron la noticia de purgar a las rieleses y los nobles. Lisa y las otras habían escuchado eso hasta cierto punto, no había ningún error en su predicción. En primer lugar, ¿cómo se capturó a los Seven Dragon Paladins? Porque creo que es imposible que esas personas con su fuerza fueran derrotadas obedientemente no. La pregunta contundente de Celis fue respondida por Lolote con una mirada ligeramente preocupada. Esto es algo que no está confirmado, pero esos lords, parece que pueden usar una parte de la función de las ruinas debido a la cirugía llamada bautismo. La primera princesa imperial Listelka, como la doncella de santuario del oráculo, pudo obtener información de Abelan y realizó un control simple. La tercera princesa imperial, Ayes, poseía el derecho de controlar a los Gear Leader en cada ruina. Y luego, la segunda princesa imperial, Aeril, quien se estaba presentando como una existencia llamada Coral, quien era el ayudante del Seven Dragon Paladin del Ducado de Vanheim, se predijo que sería capaz de realizar la manipulación de la percepción. En primer lugar, Magialka sospechaba de Sir Coral. Y así, ella nos ordenó a sus sirvientes que observáramos secretamente sus movimientos. Así fue como nos dimos cuenta de su verdadera identidad junto con su traición. Pensar que ese tipo era alguien del lado del enemigo. Lisa murmuró con incredulidad. Ella y las otras habían recibido ayuda de Aeril muchas veces. Una emoción complicada coloreó sus rostros. Creo que Aeril también notó nuestra observación sobre ella. Creí que era por eso que no podía hacer ninguna acción que fuera demasiado llamativa, pero parecía que finalmente usó su carta de triunfo. Luchan y los otros están a salvo. Pilfi, quien cenó con una porción para 5 personas tal como se le ofreció, de repente interrumpió el flujo de la conversación y preguntó. En respuesta, Lolote reflexionó durante un tiempo y luego de un momento levantó silenciosamente la cara. Honestamente hablando, ahora no sabemos nada. Porque aunque logramos mantener la línea del frente, es vergonzoso que eso es lo mejor que podemos hacer. Por todos los medios, quería rescatar a los Seven Dragon Paladins y capturar el subterráneo de Abelan en el castillo antiguo. Pero debido a que había muchos más Evis y trampas acechando en el castillo antiguo, carecían de la fuerza de combate para atacar hasta ese momento en el tiempo presente. Si atacaban precipitadamente y se agotaban, entonces contraatacarían y les quitarían su base, así su derrota sería inamovible. Por lo tanto, su situación en este momento era una donde estaba lleno de dificultades incluso para reunir información del campamento enemigo. Sin embargo, si se me permite expresar mi opinión personal, creo que la posibilidad es alta de que Luxan esté vivo por lo menos. Después de todo, para los Lords, será útil como rehén contra la amenaza restante de todas ustedes, si valles del nuevo imperio. Ya veo. Lisa murmuró mientras miraba hacia abajo, luego ella inmediatamente abrió sus ojos carmesí. Entonces, en resumen es así. En este momento, dependerá de nuestra actividad. Tú también estabas esperando nuestra llegada. Sí, es justo como dice Su Alteza. Lolote asintió con las cejas bajadas en tono de disculpa. Desafortunadamente, mi aptitud para Drag Ride es baja, y lo mejor que puedo hacer es usar Drake, un tipo de uso general. Con Sir Sway Heberg solo como usuario de Drag Ride divino, lo mejor que podemos hacer es defender la fortaleza. Faltan 7 días para el final de la cuenta regresiva que decidieron los Lords. Antes de eso, nos infiltraremos en el castillo antiguo, recopilaremos información y recuperaremos a los Seven Dragon Paladins. Está bien considerar eso como lo que deberíamos hacer. Cuando Crucifer concluyó así, Lolote se inclinó en silencio de acuerdo. Brindaremos el mayor apoyo posible con esta base como centro. Si tienen alguna necesidad, ya sea personal o material, por favor díganme lo que sea. Por favor, denos la fuerza de todas ustedes. Déjanoslo a nosotros. Rescataremos a Lux a los Seven Dragon Paladin sin duda. Lisa se gritó a ella misma y a los otros como la princesa del nuevo imperio. Las otras 3 chicas también asintieron de acuerdo con eso.
Sí, lo lograremos sin falta. Es por el bien de nadie más que nosotros mismos. Tienes razón. Si no podemos salvarlo aquí, no tendremos ninguna cara para mirar a todas en la academia. Quiero ver a Luchan rápidamente. Crucifer, Celis y Pilfi cada una expresaron su determinación y luego se separaron de la cena. Los 7 días en la capital abandonada Guernica que decidirían el destino del mundo. La larga noche que informó el comienzo de eso se profundizaba en silencio como la calma antes de la tormenta. Parte 3. Está bien, Listelka-sama. Alrededor de ese tiempo cuando Lisa y las otras mostraban su motivación para capturar a Belan y recuperar a los Seven Dragon Paladins. Dentro de una habitación en el castillo antiguo que existía a unos pocos kilómetros por delante, Listelka se estaba quitando la ropa. ¿Qué es, Mrs.? Es una pregunta poco clara de parte de tu yo sabio. No me enojaré aunque dejes de actuar tan reservada, ¿sabes? Aunque será un asunto diferente si es un insulto contra Fugil. Listelka dijo eso con una sonrisa burlona. Sus mejillas estaban levemente teñidas de rojo. La piel suave y blanca se veía incluso como si la sangre que circulaba por debajo se volvería visible. Un largo cabello plateado meciéndose suavemente. Y luego su pureza era la misma que la ropa interior blanca pura que llevaba puesta. La habitación donde Listelka y Mrs. estaban dentro era diferente de la habitación de Lux y Aeril. Los alrededores y el interior del castillo antiguo estaban llenos de trampas y evis brutales, pero existían varias zonas seguras. Los evis no se acercarían a esas zonas. Listelka pudo percibir esas zonas debido al poder que obtuvo del bautismo, la capacidad de gobernar una parte del sistema de Abelan. Habían recogido comida y ropa de cada ruina en esa zona segura de antemano para construir una base temporal. Dentro de esa habitación, Mrs. estaba dudando con las palabras de su maestra antes de finalmente formar sus palabras al final. Podría estar levemente relacionado. Se trata del permiso de confiarle a él a su Alteza Aeril. Ah, ¿quieres decir ese Lux Arcadia? Sí. La sirvienta Mrs. inmediatamente asintió con la voz de la princesa imperial Listelka. Aunque tiene el wedge puesto sobre él, ¿no es un poco peligroso usarlo como peón? Eso es lo que pienso. Quizás. La chica sonrió como si se hiciera la tonta. Después de terminar de cambiarse a su ropa de dormir, se sentó en la cama que tenía un dosel adjunto. Puedo comprender cómo él pudo convertirse en una figura central incluso entre los Seven Dragon Paladins con su potencial que no se puede medir. Está lejos de ser un partido contra Fugil, pero parece bastante competente. Aunque su apariencia parece la de un chico poco confiable. En ese caso, ¿por qué Su Alteza tomó esa decisión? La pregunta de Mrs. fue extremadamente calmada. Listelka se estiró ligeramente. Ella ligeramente puso su mano sobre sus labios y bostezó. Fue un gesto adorable acorde con su edad. Bueno, también está el sobre cómo elegí a Fugil, pero es justo como dije antes, es como mi regalo para Aeril. A diferencia de Ayes, esa chica delincuente, estuvo ocultándose a sí misma por unos meses sola y cumplió su misión para nosotros. Además, también entiendo cómo Aeril se siente un poco. Nosotros también somos mujeres mayores en esa edad. Es en nuestro instinto buscar a la persona que se convertirá en nuestra pareja. Incluso la princesa imperial del comienzo que una vez reinó en el pasado también se decía que Azalia recibió a un joven que fue llamado como el Guaitero, héroe blanco, para que fuera su ayudante cercano. Originalmente era un amor por el estatus social diferente, también hay un aspecto que parece similar a mi sentimiento hacia Fugil. Ya veo, Su Alteza. Todavía no puedes convencerte con solo esta respuesta. Listelka dejó escapar un suspiro, y se dejó caer sobre la cama para tumbarse con los brazos abiertos. Mrs. se acercó a Listelka y la cubrió con una manta. Y luego, Mrs. formó sus palabras con calma. Tengo un poco de ansiedad restante. Seguramente en esta captura de Abelan, tendremos que pagar un esfuerzo considerable incluso para nosotros, los lords. Aunque poseemos suficiente fuerza de combate, también es un hecho que será mejor reservar algo de fuerza en la retaguardia. En ese caso, soy consciente de que usarlo a Lux Arcadia como peón es un plan excelente.
Estás preocupada por la más mínima posibilidad de quitarte el collar, ¿no? Cuando Listelka lo señaló, Mrs. asintió rápidamente con una cara seria. El collar de Wedge generaría electricidad si el usuario iba en contra de la orden, albergaba pensamientos rebeldes, intentaba quitárselo o si el cuello simplemente era golpeado por un fuerte impacto. Pero Mrs. estaba preocupada por cierta situación. El contenido de su aprensión también se convertiría en una duda y un insulto hacia las princesas imperiales en cierto sentido. Fue algo que la hizo dudar de decir fácilmente. Existe la posibilidad de que Aeril nos traicione y nos persiga para controlar a Abelan con él. Una frase fue pronunciada por esos hermosos labios que cortaron el corazón del asunto. El contenido de esas palabras hizo que incluso Mrs., cuya cara era como una máscara de hierro, se quedara sin habla espontáneamente. Fue un punto de mira. Aeril había estado trabajando como espía lejos de los Lords por demasiado tiempo. Ella se mezcló en el corazón de la Alianza Mundial tanto que nadie dudaba de ella. La posibilidad de que alguien compasiva como ella les diera ayuda no era cero. No hay necesidad de preocuparse, Mrs. Es imposible para Aeril traicionarnos. Después de todo, esa chica también es igual a mí y a Ayes. Ella recuerda la tragedia del pasado. Sobre qué tipo de experiencia pasamos por esa familia de traidores, al pensar en ello, ¿no crees que es una tontería desconfiar de ella? Listelka dejó ver el dolor en su rostro visto desde un lado. Mrs. no pudo decir nada sobre eso. El gobernante absoluto que conquistó sobre el mundo, la familia imperial del Sagrado Imperio Arcadia. Debido a la rebelión de la familia de los traidores, la atrocidad del contraataque fue desenfrenada hasta el extremo. En el pasado lejano, Listelka y las otras escaparon del desastre durmiendo dentro de la hibernación para el uso de la familia imperial, pero el infierno por el que atravesaron para llegar a ese punto aún estaba fresco en su memoria. También recordó cómo unos pocos cientos de años después, esa vaina fue descubierta por un descendiente de la familia de los traidores y una vez más casi la matan, pero Fujin la salvó en el momento preciso. Podía recordarlos todos como si hubieran sucedido solo ayer. De cualquier manera, en este mundo ya no hay ningún lugar donde pertenezcamos. Solo existe esta ruina, solo el orgullo en la forma del legado de gobernante que nuestros antepasados dejaron atrás para nosotras. La princesa imperial murmuró con seriedad, su mano estaba tocando su pecho. Por eso, juro que obtendré a Abelan sin importar lo que tenga que hacer. Esa debería ser la acción correcta. Eso es en este momento. Los Weyis están configurados para que solo nosotros las tres princesas imperiales puedan quitárselos, ¿no es así? Mrs. asintió en silencio. Los Weyis eran parte de Abelan. Una vez que se encendieran, se configuraron de modo que la tercera descarga eléctrica ocasionara la muerte instantánea siempre que no se quitara el collar. Aeril quitó el collar de Lux una vez para restablecer el conteo de descargas eléctricas que había alcanzado los dos debido a Ayes. Listelka y Mrs. también lo sabían al escucharlo de la propia Aeril. Pero en lo que respecta a Lux Arcadia, el wedge ya está configurado, por lo que incluso si es Aeril quien trata de quitárselo, de repente fluirá una descarga eléctrica que permitirá la muerte instantánea. Incluso la persona que trate de quitárselo morirá por la réplica de la electricidad. Es por eso que no habrá ningún problema. Mrs. sintió un escalofrío espontáneo en su espina dorsal al ver esa sonrisa pura. A primera vista, era una chica elegante, pero estaba ocultando suficiente crueldad como gobernante. Listelka ni siquiera le dijo a Aeril cómo había cambiado la configuración. Incluso en el peor de los casos en que intentara quitar el collar de Lux y los otros Seven Dragon Paladins, la propia Aeril también moriría instantáneamente. Ella sería ejecutada en el acto. Además, ya he pensado en la contramedida que ni siquiera le he dicho a mis hermanitas. El plan de un gobernante que está dispuesto de tal manera que uno ganará sin importar cómo se convierta la situación. Eso es lo básico. Si la captura de Abelan avanza por el peón llamado Lux Arcadia, entonces se llevará a cabo otro plan secreto que puede destruir el mundo. Ella no tenía piedad ni siquiera con sus parientes de carne y hueso al no otorgarles información importante. Y luego, dejó que Aeril actuara mientras tendía aún más trampas.
Missy sintió un escalofrío por el miedo que provenía desde el fondo de su corazón. En ese caso, Missy Subegfer, quien estaba sirviendo a esta persona, solo podía rezar. Que aquella de sus maestras, Aeril, no pensara en pelear con esta aterradora gobernante. Que Aeril no hiciera nada como buscar un camino por el cual ella debería caminar y elegirlo. Asterisco, qué hermoso otra zorra ha nacido, menos mal, ya que con ella se hacía poco. Parte 4. Los 12 días restantes de la cuenta regresiva que Listelka declaró al mundo. Era una amenaza que los lords masacrarían a la gente si la delegación de todos los países no presentaban sus cabezas en la capital abandonada. La mañana del sexto día, la mitad de la cuenta regresiva estaba visitando el castillo antiguo en la capital abandonada Guernica. En. La luz del sol que entraba por el hueco de la cortina desgarrada despertó a Lux. El dormitorio tenía una cama individual con dosel adjunto. Aeril dormía allí mientras Lux dormía en el sofá al lado. Llevaba ropa para dormir con tela fina que le dieron la noche anterior. Cuando confirmó el tiempo usando su reloj de bolsillo, eran las 6 de la mañana. Desde el punto de vista de Lux, quien por lo general se despertaba a las 5 por hacer los quehaceres y el entrenamiento matutino, se había quedado dormido. Aún así, no había duda de que era por la mañana, pero como era de esperar, era extraño. Fuera de la cortina, en la ciudad del castillo en ruinas que se podía ver desde el castillo antiguo, había Evis agrupándose en el suelo y el cielo. Estaba dentro del castillo del enemigo, estaba en una posición de haberse cambiado de lado al campamento enemigo, también estaba en una situación en la que intercambió un acuerdo secreto para permitir que Aeril controlara a Abelan. Lux pensó que no podría ni siquiera pestañear por el nerviosismo, pero cuando notó que se había quedado dormido. Quizás estaba sorprendentemente cansado. O tal vez en su corazón estaba confiando en Aeril. Incluso si ese es el caso, no puedo estar tan relajado. El otro collar que se le colocó en el cuello, el collar llamado Wedge, con su existencia, la muerte estaba constantemente a su lado. También estaban los otros Seven Dragon Paladins que aún estaban capturados. Y también las existencias de Listelka, Ayes y Fugil. Y luego, la llegada de Lisa y las otras, las de Ciballes que muy probablemente no tardarían, y la captura de Avalon. La situación cambiaba cada segundo. Si incluso un solo engranaje cayera fuera de lugar, la destrucción esperaría de inmediato. Aunque no serviría de nada incluso si reflexionaba demasiado en este momento. Ya fuera la tarea que Lux hiciera o un plan a gran escala como la revolución en el antiguo imperio, su acción para llegar hasta el punto final era la misma. Solo podía lograrlo acumulando progreso constante ante sus ojos y aclarándolos. Por lo tanto, primero Lux intentó buscar a Aeril para conocer su objetivo por el momento. De alguna manera, incluso en este tipo de situación todavía me he quedado con una chica y, bueno, incluso en la academia se estaba quedando en la misma habitación con Pilfi al principio. También parecía que ya era demasiado tarde para preocuparse por eso ahora, pero no podía evitar que él lo supiera porque era un hombre en la pubertad. Tímidamente echó un vistazo a la cama, pero Aeril no estaba allí. Extraño. Que Aeril se quedara con Lux debería ser por el bien de su acuerdo y también para que ella monitoree a Lux, y sin embargo se fue a alguna parte. No me digas, Listelka descubrió nuestro plan o quizás Ayes intenta eludirnos. También había una posibilidad de que el ejército de la Alianza lanzara un ataque sorpresa a primera hora de la mañana y Aeril se uniera a la batalla. Si los lords encontraban dificultades para lidiar con eso, podría ser una oportunidad para que Lux encontrara una oportunidad para escapar y se uniera a los Seven Dragon Paladins. Aunque si trataba de quitar los Wedge de los otros Seven Dragon Paladins, ambos morirían con la electricidad, por lo que era imposible. El desarrollo podría cambiar más rápido de lo esperado. Como era de esperar, debería ser demasiado temprano para que Lisa-sama y las otros ya vinieran, pero Lux se puso su traje de piloto mientras estiraba la mano hacia la puerta para salir de esta habitación. No habría marcha atrás si salía a su gusto. Debería cumplir su promesa con Aeril, o debería correr el riesgo de buscar un camino de escape. En ese momento cuando los pensamientos de Lux pesaron en su corazón y vaciló,
El pomo de la puerta frente a él se giró y se abrió la puerta. En ese instante en el que esperaba una situación impactante, una vista que era demasiado inesperada entró a la vista de Lux. Ah, buenos días Lux-kun. ¿Estás bien por lo de ayer? Sobre lo de tu collar. Una figura en delantal. Aeril, quien llevaba un delantal blanco puro encima de su traje de piloto, llevaba una bandeja con una cara seria. Había pan recién horneado encima de la bandeja. Estaba acompañado de palitos de vegetales, luego huevos fritos con helado soleado y tostados junto con tocino, sopa y vasos de agua. No importaba cómo se veía, Aeril parecía haber preparado el desayuno. Lux solo pudo ponerse rígido con los ojos bien abiertos. ¿Cuál es el problema, Lux-kun? No necesitas desayunar. No, puedo comer en cualquier momento, pero... Esa apariencia. Jaja. Este tipo de apariencia mientras visto traje de piloto, se ve un poco extraño tal como yo pensaba. Repentinamente pensé en cocinar esta mañana, así que... Quizás Aeril solo notó la falta de naturalidad de su apariencia después de así de tarde. Ella sonrió con sus mejillas levemente enrojecidas. De alguna manera, gracias al traje de piloto que tenía una pequeña superficie cubierta de tela, su apariencia emitía un misterioso atractivo sexual. Lux prestó atención para no mirar demasiado fuerte hacia ella. Por el momento se movieron a la mesa en el dormitorio y tomaron el desayuno antes de que los platos se enfriaran. ¿Podría ser que Aeril fue quien cocinó esto? Lux preguntó mientras desayunaba. Eso, no es delicioso tal como yo pensaba. Tal vez será mejor si le dejo obedientemente la cocina a Mrs. Entonces es un fracaso. Su figura evitando su mirada sin confianza mientras bajaba la mirada avergonzada parecía algo linda. No, es realmente delicioso. De alguna manera, el sabor relaja mi tensión, me hace sentir aliviado. El comedor de la academia también era lujoso con comida deliciosa, pero este desayuno era perfecto para Lux. Ya veo, estoy muy contenta. También practiqué para cocinar solo en la Academia Militar de Vanheim. Le pedí a Mrs. que horneara el pan. Aeril sonrió mientras exhalaba en alivio. Su cara sonriente era realmente como una chica hogareña. El corazón de Lux latió con fuerza al verlo. Pero, ¿por qué intencionalmente cocinaste esto tú misma? No estabas aquí cuando desperté, así que pensé en buscarte. Lux casualmente preguntó para encubrir que estaba pensando en escapar. Aeril inclinó levemente la cabeza y pensó. Después de mordisquear ligeramente el pan y tragar, finalmente ella le respondió. Ajaja, me pregunto por qué. Pero tal vez fue porque quería hacerlo. Incluso quise probar una vez algo así como cocinar para un amigo. Seguramente parecía vagamente nostálgica. Aeril murmuró con una mirada distante que parecía estar albergando un anhelo. Ella vivió como una familia imperial de la época antigua, y después de eso vivió mientras escondía su propia identidad. Pero la sonrisa de Aeril cuando estaba haciendo actividad de la academia junto con Lux y las otras podría ser su verdadero sentimiento. Aeril, ¿querías intentar vivir normalmente? Sí. Tenía envidia de todos en tu academia, en Lisa-san y las otras. Aeril respondió con una sonrisa solitaria. Al ver que Lux estaba aturdido. Pensó si este desayuno que preparó ella misma también era la expresión de ese sentimiento. Mientras pensaba en eso, Lux y Aeril terminaron rápidamente su desayuno. Parte 5. Entonces, Lux-kun, prepárate para la salida mientras voy a ver a los Seven Dragon Paladins por el momento. Después de eso, yo y Lux-kun iremos a capturar el piso de nivel superficial de Abelan con solo nosotros dos. Primero quiero quitar el enjambre de Evis bajo tierra en este castillo antiguo. Finalmente comenzarían capturando a Abelan de verdad. Al parecer, la primera princesa imperial Listelka podía usar una parte de la función de Abelan usando su habilidad para interferir con las ruinas que obtuvo a través del bautismo, pero había un límite para eso. Naturalmente, no quería dividir su fuerza solo para limpiar Evis. Debería sentirme feliz por esto. Con esto estaría prestándole una mano a los lords,
pero se sintió aliviado de que no necesitaría atacar la fortaleza donde se quedaba el ejército de la Alianza y combatir contra sus aliados. Lo entiendo, pero, está bien que Aeril me quite los ojos de encima. Sí. En realidad, quiero dar la orden, no salgas de esta habitación, a través de Wedge, pero será preocupante en la baja probabilidad de que ocurra un accidente aquí, así que me abstendré de eso. Más importante aún, me preocupa si Aye se está entrometiendo con los Seven Dragon Paladins o no. Ciertamente podría ser justo como ella dijo. Sería mejor si pudiera pedirle a Aeril que los controle. Lo entiendo. Me prepararé mientras espero. Ten cuidado, Lux-kun. Aeril solo dejó esas palabras atrás y salió de la habitación. O quizás, ella me está dando tiempo para cambiarme. Lux estaba diciéndose eso a sí mismo mientras terminaba de cambiarse de ropa. Unos minutos más tarde, Aeril regresó mientras llevaba un cinturón espada. Le entregó a Lux su sword de vices. Un dragride de propósito general, Wyvern, y el dragride divino, Bahamut. Y luego Aeril también estaba trayendo 2 sword de vices en su cinturón espada. Tu preparación está terminada entonces. Además, preparé varias cosas como un poco de comida, reloj de bolsillo, mapa, lámpara y toallas. Toma. Aeril también entregó una bolsa que estaba llena de esas cosas a Lux con una mirada algo alegre. Gracias Aeril. ¿Cuál es el problema Lux-kun? Los ojos de Aeril se abrieron de par en par por la sorpresa que le brindó la boca de Lux. Se trata de Ayes. Gracias por tu consideración para que yo y los Seven Dragon Paladins no seamos atacados por ella. Ja, eres realmente una persona extraña. En esta situación que eres amenazado por mí e incluso te obligan a hacer un acto de traición, ¿entiendes eso? Eso podría ser así. Lux puso una sonrisa y lentamente sacó su sword device de la funda. Cuando convocó Wyvern utilizando el código de acceso, Aeril también siguió su movimiento en respuesta. Ven, el dragón alado de la cresta que es el símbolo del poder. Obedece mi espada y vuela, ex-Wyvern. Se convocó un gran dragride con una forma aerodinámica que era un tamaño más grande que el Wyvern de Lux, y se transformó en una armadura que cubría su cuerpo. Entonces vamos. Primero vamos a ir al subterráneo del castillo antiguo para abrir la ruta hasta Abelan. Está bien. Lux asintió brevemente, luego la puerta se abrió y los dos volaron. Pasaron por el corredor y descendieron por la escalera, luego abrieron la puerta del salón de recepción. Allí se enfrentaron a los Evis que aparecieron.